¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Como siempre les decimos o les pedimos que se suscriban al canal GB Latam TV y pinchen la campanita, de manera tal de que la plataforma les avise cuando se sube un nuevo video. Como es habitual, nos acompaña desde Buenos Aires el investigador Jorge Costa. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Claudio. Hola a todos los oyentes en esto que hemos llamado Giorgio Bon Giovanni Latinoamérica TV, en estos primeros 15 días del mes de noviembre del 2025. Así es. Y como dicen las noticias, la cosa está que arde, como se dice vulgarmente, porque realmente están pasando muchas cosas y existe un peligro inminente de una lucha indirecta y después que puede escalar a lucha directa entre dos grandes potencias nucleares. Entre otras cosas, son hechos determinantes en el devenir de lo que nosotros llamamos el final de los tiempos. Adelante, Jorge. Hoy, Claudio, siempre concientizando lo que hace, hizo y hará Israel en la Franja de Gaza, antes del informe que vamos a ver, citamos bíblicamente a Jesucristo. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Advirtió Jesucristo severamente sobre quienes hagan tropezar a uno de estos niños, diciendo que les sería mejor que les ataran una piedra de molino al cuello y se hundieran en el mar. El informe de JP en español: Israel y sus campos de concentración de niños palestinos. Dice el periodista: el alma del mundo está en juicio. Adelante. Más de 350 niños palestinos permanecen hoy detenidos en cárceles y centros israelíes. Niños que no son soldados, ni mucho menos criminales. Son niños. Según la Comisión de Prisioneros Palestinos, desde octubre de 2023, más de 1.000 menores han sido arrestados. 1.055 en Gaza y más de 1.200 en Jerusalén y Cisjordania. Más de 100 se encuentran bajo detención administrativa, lo que permite encarcelarlos sin cargos ni juicio, sin saber por qué ni hasta cuándo. Let him go. It's a boy. It's just a boy. Las organizaciones denuncian que estos niños enfrentan tortura, hambre y privación médica sistemática. Estar bajo detención administrativa, ni el abogado ni el niño saben por qué están en prisión. Solo indican que representas un peligro. Como abogado no puedo defenderte si no tengo evidencias, ni cargos. Y lo segundo es que esta detención es por aproximadamente 6 meses, pero puede ser renovada sin ninguna aclaratoria. Y lo tercero es que este niño no tiene derecho a visitas, no tiene derecho a contactar a su familia, ni visitas del abogado. Se requieren de 4 a 5 meses para coordinar una visita del abogado al niño. El caso de Walid Ahmed, un adolescente de 17 años muerto en marzo de 2025 en la prisión israelí de Megido, estremeció al mundo. Su cuerpo mostró signos de inanición y negligencia médica, dejando abierta la pregunta: ¿qué debe ocurrir para que los palestinos sean considerados seres humanos por la comunidad internacional? Mientras Occidente habla de una paz tras miles de niños asesinados, heridos, rehenes y con profundos traumas. Según Save the Children, el 86% de los niños palestinos detenidos afirma haber sido golpeado. El 69% fue desnudado para ser registrado y casi la mitad resultó herido durante la detención. Mientras que UNICEF en 2013, sí, el genocidio en Gaza no empezó en 2023,
advirtió que el maltrato a menores palestinos es generalizado, sistemático e institucionalizado durante todo el proceso de detención. En julio de 2025, la Organización Defensa de Niñas y Niños Internacional presentó en la ONU la nueva hoja de ruta 2025-2030 para eliminar la privación de libertad infantil. Esto se lo digo a la gente de la parte del mundo de donde yo vengo. Tenemos una arrogancia inherente por los roles que hemos desempeñado en la historia y las relaciones que hemos construido con África, con Asia y Latinoamérica. Hablamos sin saber, asumimos sin escuchar, y este es el tiempo de escuchar a los palestinos de verdad. Nelson Mandela, el líder africano, dijo que no hay revelación más clara del alma de una sociedad que la forma en que trata a sus niños. Hoy el alma del mundo está en juicio, y los niños palestinos son la prueba más dolorosa. Qué terrible, realmente. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde están los derechos del niño? ¿Para qué sirven estas instituciones, la UNICEF, la ONU y todas las instituciones supuestas de derecho? No existe derecho. Se existe un solo poder mundial, que es el poder del mal, que es el poder del anticristo, que está detrás de todo esto, de todas las barbaridades que cometen, y se sienten tan fuertes porque saben que están protegidos por el mal, por el anticristo. Por eso que actúan así. Si no, en pocos años atrás, qué sé yo, 3 o 4 décadas, estas cosas no podían pasar sin que no hubiera un reclamo y hubiera un revuelo de marca mayor. Ahora, como devoraron el derecho, vivimos la ley de la selva, el poder del anticristo se manifiesta a través del Estado de Israel y Estados Unidos, principalmente. Adelante, Jorge. A palabras de Jesucristo, esta gente está condenada, se condenan ellos mismos. Pasamos ahora a un informe del Canal 26, del periodista Andrés Clipan. Reiteramos, Claudio oyentes, el mundo se enrumba hacia una tercera guerra y todo indica que nuclear. El informe, El mundo bajo amenaza nuclear, entre otras cosas, nos dice que un submarino nuclear transporta ojivas equivalentes a 5.000 bombas arrojadas en Hiroshima, por allá por agosto de 1945, que fueron de 15 kilotones. Prestemos atención a qué tipo de bomba tenemos hoy. Adelante. A casi 8 décadas de Hiroshima y Nagasaki, el equilibrio del terror continúa siendo un eje de la seguridad global. Pese a los acuerdos de control y reducción de armas estratégicas, Estados Unidos y Rusia mantienen más del 90% del arsenal nuclear del planeta y desarrollan nuevas armas de disuasión que combinan velocidad hipersónica, alcance intercontinental y sistemas autónomos. El poder nuclear estadounidense descansa sobre la llamada tríada nuclear: misiles balísticos intercontinentales basados en tierra, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos estratégicos. Entre las armas más relevantes se destacan Minuteman III. Es un misil balístico intercontinental operativo desde 1970, con un alcance de más de 13.000 kilómetros. Es capaz de portar una ojiva W-78 de 335 kilotones, equivalente a unas 22 bombas de Hiroshima, o la W-87 de 300 kilotones, unas 20 bombas de Hiroshima. Trident II-D5, desplegado en submarinos clase Ohio, puede portar hasta 8 ojivas W-88 de 475 kilotones cada una de ellas,
equivalentes a unas 32 bombas de Hiroshima. Un solo submarino puede transportar más de 5.000 equivalentes de Hiroshima, aunque los tratados limitan su despliegue efectivo. Los B-61-12 son bombas tácticas de caída libre con potencia variable de 0,3 a 50 kilotones, aptas para ser lanzadas desde cazas F-35 o bombarderos B-2 Spirit. B-83-1 con 1,2 megatones o 1.200 kilotones de potencia. Es la bomba más poderosa en servicio activo de Estados Unidos, equivalente a unas 80 bombas de Hiroshima. Aunque el Pentágono planea retirarla, sigue siendo el máximo exponente del arsenal nuclear aéreo estadounidense. BGM-109 Tomahawk, misil de crucero convencional de largo alcance, símbolo de la superioridad tecnológica estadounidense. El Tomahawk tiene un alcance de 1.600 kilómetros y de hasta 2.400 kilómetros y una precisión de apenas unos metros. Aunque su versión nuclear fue retirada, sigue siendo el misil de ataque convencional más usado por la Marina de los Estados Unidos. W-80 es el misil de crucero AGM-86B, ojiva de 5 a 150 kilotones, utilizados por los bombarderos B-52. El Departamento de Defensa impulsa además el programa Sentinel, que reemplazará al Minuteman III, y el desarrollo de bombarderos furtivos B-21 Raider, diseñado para aportar tanto bombas nucleares como misiles de crucero, con ojiva W-80-4. Moscú mantiene su propia triada nuclear y un programa de modernización intensivo iniciado a partir de 2010. Su objetivo es garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier ataque, incluso ante sistemas antimisiles occidentales. Entre los sistemas más poderosos se encuentran el RS-28 Sarmat, conocido como Satán II. Es un misil balístico intercontinental de nueva generación, con un alcance superior a los 18.000 kilómetros y capacidad para aportar hasta 10 ojivas termonucleares múltiples, cada una de hasta 750 kilotones. Adventure, planeador hipersónico capaz de alcanzar Mach 20, con ojiva de hasta 2 megatones, diseñada para evadir defensas antimisiles. El Buresnit Petriel o Albatro Tormentoso es un misil de crucero de propulsión nuclear con alcance prácticamente ilimitado. Aún está en fase avanzada de desarrollo y fue presentado en las últimas semanas por el propio Vladimir Putin. Poseidón es un torpedo nuclear autónomo de propulsión nuclear con carga estimada de hasta 2 megatones, diseñado para generar tsunamis radiactivos y destruir bases costeras o grupos de portaaviones. Kinzhal y Zircon son misiles hipersónicos aire-tierra y antibuque respectivamente, con velocidades superiores a Mach 9 y capacidad nuclear o convencional. Además, Rusia conserva miles de ojivas almacenadas en sus redes silos y submarinos clase Borein A, armados con misiles RSM-56 Buluba, cada uno con 6 ojivas de 100 a 150 kilotones. Para tomar dimensión de la potencia destructiva que tienen estas ojivas nucleares, lo que se detonó sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, la Little Boy, en la Segunda Guerra Mundial, tenía una potencia de 15 kilotones. Aunque ambos países poseen una paridad numérica de ojivas nucleares, las tendencias tecnológicas divergen. Estados Unidos prioriza la precisión y control táctico. Rusia apuesta por sistemas hipersónicos, autónomos y de disuasión masiva,
concebidos para penetrar cualquier defensa. El resultado es un equilibrio precario. Washington conserva mayor fiabilidad tecnológica y capacidad de lanzamiento global. Moscú, en cambio, concentra el mayor poder destructivo individual con armas como Sarmat, Avenger y Poseidón. En términos de potencia destructiva bruta, Rusia mantiene la ventaja gracias a sus nuevas armas estratégicas de gran rendimiento y su doctrina de uso más flexible. Sin embargo, Estados Unidos conserva la supremacía tecnológica, la capacidad de despliegue global y un sistema de mando y control más sofisticado. La balanza nuclear sigue en equilibrio inestable. Si se mide por capacidad de destrucción y ruptura de defensas, la delantera la lleva Rusia. Ambas potencias, sin embargo, parecen coincidir en un punto esencial. La guerra nuclear no puede ganarse. Sencillamente sobrecogedor. La guerra nuclear no puede ganarse. Ese es un concepto que debiera inculcársele a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que dijo hace pocas semanas atrás, públicamente, que una guerra nuclear era más asimilable que una derrota con Rusia. Este señor parece que no conoce ese concepto. Realmente dramático lo que hemos visto. Es algo que la gente debiera verlo con más frecuencia. Adelante, Jorge. Ya vamos a hacer referencia al señor Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Precisamente, en el informe que vimos, también podemos agregar nosotros que un solo misil de estos Sarmat, denominados por Occidente Satán, pueden destruir un país completo con las dimensiones de Francia, por ejemplo. A ese informe le agregamos algo que alarmó en estos días a Europa. Artículo de antimafia del joven periodista de Overboy, Francisco Ciotti, titulado Tercera Guerra Mundial. Avión de Estados Unidos con bombas nucleares sobrevuela a Europa. Y precisamente comienza el artículo, Francesco Ciotti, con una declaración de este señor secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dice: hablen abiertamente para hacer entender que la disuasión nuclear protege la seguridad europea. Demencial declaración, ¿no? Nos quieren hacer creer que las bombas atómicas disuaden al enemigo, que para ellos es Rusia, y que por consiguiente, teniendo bombas atómicas, estamos en paz. Comienza su artículo el joven periodista Francesco Ciotti, si tenemos la foto por ahí. En los últimos días, dice Francesco Ciotti, siniestros vuelos han cruzado silenciosamente los cielos del viejo continente. El martes 4 de noviembre, un gigantesco avión de carga militar estadounidense, C-17 Globemaster III, aterrizó en la base aérea de Gedi, Brescia, Italia. Ahí tenemos el avión. No se trata de un avión de transporte militar convencional. El C-17 es uno de los aviones de carga militar más grandes del mundo. Pertenece al ala 62 de transporte aéreo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, una unidad con sede en la base conjunta de Lewis-McChord, el único escuadrón estadounidense certificado para transportar armas nucleares. Su reciente ruta europea, el del avión, no deja lugar a dudas. El 3 de noviembre, este avión llegó a la base Rheinstein, en Alemania,
que es el cuartel general de la USAF y del mando aéreo aliado de la OTAN. Al día siguiente, este avión hizo escala en Volker, Países Bajos, Holanda, que es una base, Volker, que alberga armas nucleares. Y por la tarde se dirigió a Gedi, ahí en Brescia, Italia, donde permaneció aproximadamente 20 horas. A la mañana siguiente partió hacia la base de Incirlik, que es otra base que alberga armas nucleares estadounidenses. Y finalmente hacia Lancashire, en el Reino Unido. Este último emplazamiento se ha estado preparando para albergar bombas nucleares desde el año 2022. Gedi, ahí en Brescia, en Italia, no es una excepción. Ya se encuentra totalmente dentro de los acuerdos de la OTAN sobre el intercambio nuclear. Según numerosos informes, en particular el estudio fundamental del 2005 de Hans Christensen del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, la base de Gedi en Italia alberga entre 20 y 40 bombas nucleares estadounidenses tipo B-61, modelos B-61-3, B-61-4 y B-61-7. Sin embargo, estos modelos, dice el joven periodista Francesco Ciotti, están obsoletos. Según las estimaciones más recientes, la Fuerza Aérea Italiana ya está preparada para equipar los cazas F-35A Lightning II con nuevas ojivas tácticas B-61-12, que es la foto que vimos anteriormente. Se trata de una versión modernizada de la familia de las bombas B-2 con ajuste de potencia preseleccionados que abarcan desde niveles muy bajos hasta niveles tácticos. Cabe destacar que el avión de carga estadounidense evitó cuidadosamente sobrevolar los cielos de Suiza, país que no adhiere a los acuerdos internacionales que permiten el transporte de material bélico no convencional. Este detalle sugiere que la carga del avión era de naturaleza nuclear, ya que es una precaución estándar en estas situaciones. Suiza, dice el periodista, no permitió que este avión vuele su cielo. ¿Por qué? Porque llevaba armas nucleares. Curiosamente, las bases de Volker en Holanda y Lancashire en Inglaterra también han sido blanco de sospechosos ataques con drones en los últimos meses. Guerra híbrida rusa. Recordemos que en el programa anterior mostramos lo que estos poderosos no dan a declarar. No son drones los que vuelan sobre bases nucleares en Europa. Son naves extraterrestres. Guerra híbrida rusa, dice el periodista Ciotti. Esta es la tesis defendida por los líderes europeos, entre ellos Friedrich Merz, quien hizo un apasionado llamamiento a un rápido fortalecimiento de las Fuerzas Armadas alemanas, haciendo hincapié en que la principal prioridad debe ser el reclutamiento militar. Como vemos, Alemania se prepara para la guerra. Dijo el primer ministro alemán, Friedrich Merz, la amenaza de Rusia es real. Sabotaje, espionaje, ciberataques, sobrevuelos de drones, declaró Merz, omitiendo, sin embargo, que las autoridades alemanas, belgas y holandesas nunca aportaron pruebas de un posible dron ruso. No se han recuperado drones, no se han producido detenciones de drones. Por lo tanto, Claudio, oyentes, reiteramos, son naves extraterrestres que vuelan sobre las bases nucleares de Europa. Por no mencionar los vehículos aéreos no tripulados que se estrellaron en Polonia entre el 9 y el 10 de septiembre en un ataque híbrido atribuido a Moscú. Las aeronaves recuperadas eran drones Gerbera con un alcance de entre 300 y 600 kilómetros, incompatibles con una trayectoria desde el territorio ruso. Fuentes ucranianas aclararon
Hablaron de depósitos de combustibles adicionales en la parte delantera. Sin embargo, la Fiscalía polaca que recuperó las aeronaves, estos drones, no ha confirmado su presencia y en algunos casos se informó que los drones recuperados carecían de componentes esenciales para el vuelo de largo alcance, incluso no tenían motor. Para el oyente que no conoce, entre los días 9 y 10 de septiembre se estrellaron o cayeron drones en Polonia. Se le atribuye a Rusia, pero eran drones internos. Querían hacernos creer que Rusia atacó Polonia. El Ministerio de Defensa de Holanda confirmó que en los últimos meses se han investigado informes similares de drones sospechosos cerca de la base aérea de Volker, porque tiene armas nucleares, reiteramos, y el puerto de Blissenheim. Aunque ninguno ha derivado en la apertura de investigaciones penales, no hay rastros de drones rusos. En cualquier caso, los planes para una tercera guerra mundial en Europa están en pleno apogeo, nos dice el joven periodista, coincidiendo perfectamente con los vuelos de carga estadounidenses a través del continente. Resuenan las palabras del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En una entrevista con el periódico alemán Welt, indicó que la OTAN pretende destacar sus capacidades nucleares, presumiblemente en respuesta a la amenaza de Rusia. Dijo Mark Rutte, secretario general de la OTAN, la organización, la OTAN, debe hablar abiertamente sobre esto para que la sociedad comprenda que la disuasión nuclear garantiza la seguridad de Europa. El mismo secretario general de la Alianza que hace unos días rompió el hielo al declarar que debemos estar preparados para un conflicto prolongado con Rusia. Continúa el joven periodista Francesco Ciotti. Sin embargo, es precisamente el rearme y la estrategia ofensiva de Europa lo que preocupa a Rusia y la obliga a adoptar una postura cada vez más agresiva. En los últimos días se celebró en Moscú una reunión con los miembros pertenecientes del Consejo de Seguridad en el ambiente tenso. Dicho el video de Putin reunido con su Consejo de Seguridad, lo pasamos en el programa anterior. Entre otras cosas, ahí se dijo: Estados Unidos realizó un ejercicio en octubre para ensayar un ataque preventivo con misiles nucleares contra Rusia. Además, Washington, esto es Estados Unidos, planea desplegar misiles en Europa y la región de Asia-Pacífico, con un tiempo de vuelo de 6 a 7 minutos desde Alemania hasta el centro de Rusia, declaró el ministro de Defensa de Rusia, Andrei Belousov, aludiendo claramente a los planes de Estados Unidos para desplegar misiles Tomahawk de largo alcance y misiles hipersónicos Dark Eagle en Alemania a partir del 2026, capaces de alcanzar el corazón de Rusia en 6 o 7 minutos. Venimos diciendo en distintos programas, Claudio y los oyentes, la preocupación de Vladimir Putin por el acercamiento cada vez más hacia las fronteras del este, hacia Rusia. Lo acabamos de leer. Un despliegue preocupante agravado por el anuncio de Donald Trump, que ha mantenido al mundo entero vilo. ¿Qué dijo Donald Trump? Y lo reiteró ayer: pronto probaremos armas nucleares. Dice el periodista Francesco Ciotti que Donald Trump dijo: he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Este proceso comenzará de inmediato, dijo Donald Trump. Entonces, Vladimir Putin respondió que Moscú no tiene intención de retirarse del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, pero que se vería obligada a Rusia a tomar las medidas apropiadas si se lleva a cabo esta peligrosa iniciativa. Mientras tanto, Alemania
se está posesionando como punta de lanza del futuro conflicto en curso. El jefe del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Alemania presentó el Plan Operativo Alemania, un nuevo plan de defensa nacional alineado con la estrategia regional de la OTAN como modelo para la disuasión del país. Este programa prevé el despliegue de hasta 800.000 soldados aliados en un plazo de 180 días para reforzar el flanco oriental de la OTAN en caso de una guerra inminente. No es un plan de guerra, sino un plan de prevención de la guerra, dijo el jefe del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas alemanas de apellido Solfra. Estas son las absurdas contradicciones que dominan a los halcones enajenados del viejo continente. Prepararse para una guerra para prevenirla, nos dice el joven periodista Francesco Ciotti. Sin duda, el ambicioso programa de rearme alemán de 377.000 millones de euros no ha pasado desapercibido para Rusia. Es el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. El plan incluye 561 sistemas de defensa antiaéreos montados en torretas para protección corto de largo alcance. Estos planes de despliegue están impulsando a Moscú, o sea, Rusia, a realizar pruebas de armamento letal que podrían arrasar el continente europeo en cuestión de minutos. El 21 de octubre, Rusia anunció una prueba decisiva del misil Burevestnik que vemos en pantalla, de propulsión nuclear, que según el jefe de Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov, permaneció en vuelo durante aproximadamente 15 horas, cubriendo unos 14.000 kilómetros. Esta prueba demostró un sistema de propulsión que le conferiría un alcance prácticamente ilimitado y la capacidad de volar a altitudes muy bajas, del orden de 50 metros, con trayectorias continuamente maniobrables para dificultar su intersección. Está hablando del misil Burevestnik. Una semana después, el 28 de octubre, Rusia probó el dron submarino nuclear Poseidón, Status 6. Se describe como de unos 24 metros de longitud con un diámetro de entre 1.6 y 2 metros, capaz de alcanzar velocidades de hasta 100 nudos, esto es 185 kilómetros por hora, con capacidad para operar a profundidades superiores a los 1.000 metros y con un alcance de unos 10.000 kilómetros. Ese que tenemos en pantalla es el torpedo Poseidón, nuclear, por supuesto. Está diseñado para transportar una ojiva termonuclear de varios megatones y, según lo descrito por Rusia, pretende generar tsunamis costeros y una contaminación radioactiva a gran escala. Termina el joven periodista Francesco Ciotti. Estas demostraciones, sin embargo, no hacen más que avivar la retórica belicista que domina al viejo continente europeo y que nos conducirá a la Tercera Guerra Mundial. Agregamos nosotros, seguramente nuclear. Claudio. Bueno, realmente tú mencionaste en el artículo, se habla de departamento de guerra. Eso es un pequeño detalle, pero un tremendo detalle. Antes se llamaba departamento de defensa. Con la incursión de Pete Hegseth, quien personalmente le cambió el letrero al departamento de defensa por departamento de guerra, hay ahí un trasfondo muy importante. Él viene respaldado por el Estado profundo y viene a hacer la guerra. ¿Saben cómo, mis queridos telespectadores, cómo desaparece una deuda impagable de 37 y fracción billones, o sea, millón de millones de dólares que tiene Estados Unidos con la Reserva Federal? Con una guerra. No existe otra forma de hacerla desaparecer, porque es absolutamente impagable, lo dice todo el mundo. Entonces, este señor viene a hacer la guerra.
No es casualidad que estén la flota que existe frente al Caribe, frente a Venezuela. Si Estados Unidos ha salido mal parado frente a Yemen, que le destruyeron un par de submarinos y salieron arrancando. Antes habían salido arrancando de Afganistán. Si no somos capaces de hacer la guerra en Venezuela, entonces estamos perdidos. Están apostando para hacer la guerra acá en Venezuela, en el Caribe, contra Venezuela y Colombia. Para tratar de levantar su imagen de poder y que no se caiga esa unipolaridad que ya es una idea del pasado. Realmente la guerra está siendo impulsada en este momento por Estados Unidos, que cambió la imagen de pacificador que trajo Donald Trump, de que quería hacer la guerra, o sea, quería la paz, que quería el Premio Nobel de la Paz, que quería decir que parar esta guerra absurda que empezó Biden, etcétera, etcétera. Ahora, este gobierno cambió completamente el giro y lo está liderando en el tema de la guerra este señor Hegseth, porque está respaldado por el Estado profundo, el complejo militar industrial, que son los que realmente mandan. Entonces, la única forma que tiene de tratar equivocadamente de salvarse Estados Unidos es la guerra, no hay otra. Adelante, Jorge. Vamos ahora, Claudio, con la segunda parte, la parte espiritual. Vamos a ver un corto de Giorgio y hacemos una introducción para la gente. Va a hablar Giorgio sobre la sanación de una mujer. Dice el audio que vamos a ver, entrevistado por el documentalista e investigador Pier Giorgio Caria. El audio nos dice que Jesucristo, yendo para la casa de Jairo, lo seguía una multitud, y una mujer con hemorragia por 12 años le toca el manto. Esta mujer, antes de hacer eso, había sido atendida por muchos médicos sin solución a su permanente pérdida de sangre. Entonces, ¿qué quiere decirnos este audio, este corto que vamos a ver? La fe. La mujer fue salvada por su fe. Dice que Jesús sana a través de los campos magnéticos, que tiene el poder de rejuvenecer las células, y que la humanidad ha dejado de lado a Dios y a Jesús porque le interesa el dinero, y al interesarle más el dinero a la humanidad, ha dejado de lado a Dios y a Jesús. Por lo tanto, la enseñanza es: por fe esta mujer se salvó, pero no hay fe en el mundo en la mayoría de la gente, porque se dedica a Mamón, el dios dinero, el 666. Lo vemos. Mentre Gesù sta andando a casa di Jairo, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e che molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, e avendo udito parlare di Gesù venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva a se stessa: se riesco a toccare almeno le sue vesti sarò salva. In quell'istante la sua emorragia ristagnò ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, a causa del fatto che lei gli aveva toccato la veste, voltatosi indietro verso quella folla, disse: chi mi ha toccato le vesti? Scusa, rido. E i suoi discepoli gli dissero: tu vedi come la folla ti stringe attorno e dici: chi mi ha toccato le vesti? Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo, ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: figliola, la tua fede ti ha salvato, va in pace e sii guarita dal tuo male. Basta toccare la veste di Gesù. Basta pensarlo.
Ma ci devi credere. La potenza che emana Gesù sono le onde elettromagnetiche, i campi magnetici che emana il suo astrale, che sono potenti solari, campi magnetici solari, che possono fare tutto, guarire e uccidere. Nel suo caso era guarire. Quindi la forza astrale solare sì, Signore è un'energia cinetica psichizzata che trasforma le cellule tumorali in cellule giovani. Cioè che la forza di Gesù non aveva solo il potere di guarire, aveva il potere di ringiovanire, perché Lazzaro è morto e Gesù l'ha risuscitato giovane. La bimba era già giovane, non aveva bisogno. Impressionante. Cioè, veramente a uno gli viene e dice: ma come hanno fatto a gridare? Sì, lascia perdere. No? Cioè, non... È una questione solo di soldi. Quando sei accecato dall'avidità, non guardi niente, non guardi manco Dio che viene a parlarti. Ma vabbè, certo, capisco. Però io dico, cioè, se quello viene e ti dà tutto, che ci fai con i soldi? Anche con tutti i soldi del mondo, comunque non avrai quello che lui ti dà. Sì, ma perché tu sei cosciente, quello non è cosciente. Vabbè. Però sai, miracoli, vabbè. Poi, per carità, magari ne abbiamo combinati anche noi, quindi perlomeno parlo per me. Certo. Bueno, interesante ese video donde nos explica el fundamento de la sanación por medio de la fe. Un poco lo que pasó con el centurión romano. También una muestra importante de fe. Y cómo nos explica el mecanismo de acción de cómo se produce la sanación a través de los campos electromagnéticos que tienen la particularidad de rejuvenecer las células completamente. Jorge. Precisamente sobre las sanaciones de Jesús. Hace poco tiempo, su alma gemela, su esposa, Sonia Alea, tuvo un diálogo con Giorgio Bon Giovanni. Recordemos que Giorgio Bon Giovanni en aquel tiempo fue Juan el Bautista. En ese diálogo de Sonia Alea con Giorgio Bon Giovanni, nos llegó este mensaje que dice, que se titula Sanaba a todos. Recordemos, Giorgio va a recordar en lo que vamos a leer tiempos de Jesucristo cuando él fue, o era, Juan el Bautista. Dice Sonia Alea en su escrito: constantemente inmerso en la voluntad del inmortal Adoniesis, al servicio del cielo, en las actividades de la obra, en el apoyo a los justos, en el cuidado de cada arca, siempre disponible para las hermanas y hermanos, siempre disponible en la denuncia y la batalla contra el anticristo, en la dirección de sus redacciones. Giorgio es periodista antimafia, por eso lo de redacciones. En la escucha, el consejo, las palabras que ofrecer y los silencios que custodiar, Giorgio Bon Giovanni está en continuo contacto con el Padre, con la hermandad cósmica que vela desde lo alto, con los seres de luz que operan a su lado. Su vida es una vigilia, un acto de amor constante hacia la causa y hacia la humanidad. Hay momentos en los que el tiempo parece detenerse. Mientras hablamos de ciertos temas, acá el diálogo entre Alea, Sonia Alea y Giorgio Bon Giovanni, mientras hablamos de ciertos temas, su mirada de pronto se pierde en la lejanía, en un tiempo antiguo, o sea, en el tiempo de Jesucristo. Tierra de Palestina. La voz le tiembla, los ojos se llenan de lágrimas. La emoción es siempre tan intensa que se vuelve incontenible
cuando Giorgio Bon Giovanni recuerda al joven Nazareno. Dice Giorgio: Jesús caminaba por los caminos de Palestina para llegar al lugar donde los discípulos y las almas lo esperaban para escuchar su palabra. Su paso firme y seguro hacía temblar la tierra y el perfume que emanaba de sus brazos dorados se convertía en un canto de primavera. Siempre llegaba más tarde de lo previsto, porque en el camino quienes lo veían pasar corrían hacia él. Por ejemplo, como vimos en el corto de recién, que la multitud, o entre la multitud estaba la mujer que al tocar su manto santo. Eran los últimos, dice Giorgio, la gente de aquel tiempo, ¿no? Eran los últimos, los olvidados del mundo, los ciegos que avanzaban a tientas siguiendo su voz, los rengos que se arrastraban en el polvo con los ojos llenos de fe, las madres con sus hijos enfermos estrechados entre los brazos, mujeres y hombres que en él, en Jesucristo, buscaban consuelo para el cuerpo y el alma. Jesús, el Hijo de Dios, detenía su paso divino y su mirada de amor se posaba en sus ojos, y esa mirada era la tormenta que expulsaba a los demonios, la calma que apaciguaba el viento de la incertidumbre y la pasión que incendiaba el corazón de eternidad. Y sus manos que imponía sobre su cuerpo eran la caricia que aliviaba el peso de su corazón y sanaba sus heridas. Recordamos, está Giorgio trayendo a la memoria de estos tiempos cómo sanaba Jesucristo. Mientras lo relata Visalea, la voz se le quiebra en la garganta, el aliento se interrumpe entre sollozos. Aún lo veo, dice Giorgio Bon Giovanni. Los veo acercarse a él, y él se detiene, se inclina sobre ellos y los cura a todos. Luego queda en silencio, dice Alea. Luego Giorgio queda en silencio, con la mirada perdida, como si aún estuviera ahí, junto a su maestro, en aquel camino, entre el polvo y los milagros que iluminan las colinas de Galilea. Me dice, ¿sabes por qué? Cuando termino una de mis conferencias, siento la necesidad de abrazar a todas las hermanas y hermanos presentes, porque Jesús lo hacía. Cuando terminaba sus asambleas, él abrazaba a todos, uno por uno, con esa intensidad, con ese amor que desgarra el corazón, inundándolo de eternidad. Amo tanto al Padre, dice Giorgio, amo tanto al Padre, porque él glorifica a su Hijo, lo honra y lo exalta. Quiere que amemos a su Hijo más de lo que lo amamos a él mismo. Por eso digo siempre, puede existir el Hijo sin el Padre, o sea, puede existir Cristo sin Dios, pero no puede existir Dios sin el Hijo, no puede existir el Padre sin Cristo. Y al mirarlo, dice Alea, reflexiono que el camino del Señor no está hecho solo de milagros lejanos, sino de pequeños gestos cotidianos que contienen lo infinito. Una caricia, una mirada, un abrazo, ver al otro y decir, te veo. Así, el paso de Jesús nunca se ha detenido. Continúa dentro de cada corazón que ama, en quien se detiene ante el dolor, ante la injusticia, en quien elige la compasión, la empatía, la integración, la inclusividad, en lugar de la indiferencia. Terminó diciendo en su escrito Sonia Alea. Ese paso vive aún en Giorgio, el elegido, vive en las hermanas y hermanos que caminan con él, vive en los jóvenes que no aceptan y luchan contra el pensamiento colonialista, fascista, patriarcal y misógino de esta sociedad. Vive en todos aquellos que abrazan sus valores universales y que un día no lejano serán conducidos hacia un nuevo mundo sostenido por la paz y la fraternidad entre los pueblos. Y agrega algo en latín, sul ignis oten, que sería algo así como más allá de las fronteras. Con devoción, Sonia Alea. Mensaje firmado 20 de octubre del 2025. Claudio. Bueno, una verdadera perla, exquisita
el escrito de Sonia, siempre con lo más profundo de su corazón escribe, yo diría conmovedor, porque evoca un tiempo pasado y emociona a quien lo cuenta. Bueno, vamos a leer un mensaje de estos días. La Santísima Madre de Cristo, esposa de Dios, del cielo a la tierra. La Santísima Madre de Cristo, esposa de Dios. Yo, que tonto la amo, he escuchado y una vez más he escrito. Quisiera tanto que todas las cosas cambiaran del mal al bien. Quiero llorar de nuevo lágrimas de sangre, esperando el arrepentimiento de la humanidad pecadora y desobediente a las leyes y a los mandamientos del Padre. Quisiera tanto, tantísimo, la salvación de los niños inocentes y mártires, de los hombres verdugos y demonios de Satanás. Quisiera tanto que el Santo Padre y los obispos de la iglesia de mi hijo dejaran de estar al servicio del Dios dinero y de ser tolerantes con los abanderados del demonio que corrompen sus cuerpos y sus almas. Quisiera tanto salvar al mundo, a todos mis hijos de la madre de tierra, que soy yo. Quisiera, lo imploro, pero ya no puedo impedir al Padre que deje libre de mi santo Hijo y suyo, Cristo, brazo y mano que empuñan la espada de la justicia del Sol y del Espíritu Santo. Pronto los seres humanos serán y seréis golpeados por las fuerzas de la naturaleza. El mensaje apocalíptico de Fátima entra completamente en su fase final. Los siervos de Adonisis, los dos testigos, pronto serán llamados a servir al Altísimo con poder divino para unirse y desenmascarar el rostro del Anticristo, el hijo del mal. Preparaos. No os separéis del cáliz viviente de la comunión crística. Él es la voz del Padre. Todos vosotros que escucháis mi voz, estáis protegidos por mi manto sagrado solar. Quisiera la salvación de todos. Quisiera la Santa Madre, Espíritu Santo del cosmos, os ama infinitamente. A ti, hijo devoto de mi Cristo, te doy las gracias por ser la voz y el cuerpo del Padre en el mundo, que quiere glorificar el regreso glorioso a la tierra de Jesús Redentor y Rey del universo. Paz, paz, paz. Planeta Tierra, 8 de noviembre del 2025, a través de Giorgio Bongiovanni. Jorge. Este mensaje nos trae un anexo titulado La ira de Dios, el día y la hora del Armagedón. El mensaje que acabas de leer, Claudio, nos dice, el mensaje que vamos a leer ahora, del cielo a la tierra. El mensaje de la Santa Madre viene acompañado del mensaje del genio solar Adoníes. El mundo ha ignorado el deseo, la súplica y la petición de la Santa Madre. Por lo tanto, he aquí la ira de Dios. Leed, meditad y deducid. Adoníes y Planeta Tierra, 9 de noviembre del 2025. Del cielo a la tierra, la ira de Dios. Mensaje de Adonai, el Padre de Cristo, a todos los asesinos de la vida. Habéis desafiado y encarnecido mi misericordia. Habéis blasfemado contra el Espíritu Santo. Habéis causado escándalo a los niños, mis parvulitos de la vida, matándoles sin piedad, violándolos con orgasmo y diabólica bestialidad.
Con todo tipo de venenos habéis torturado a la Santa Madre Tierra, mi esposa, generadora de almas y nodriza de vuestras existencias. Os habéis convertido en estiércol de Satanás, mercenarios de su milicia. Habéis logrado incluso desobedecer a Lucifer, superándole en ferocidad diabólica, líbido diabólica y odio ciego. Si no fuera por los elegidos y por todas aquellas almas llamadas que mi santo Hijo Cristo me ha encomendado, me habría arrepentido de haber creado al hombre o al ser humano sobre la tierra y de haberle confiado el sagrado derecho del libre albedrío. Esto lo encontramos en Génesis 6, 5, 7. Por boca de mis profetas, Eugenio Siracusa, os había anunciado que sacudiré el aire, el agua, la tierra y el fuego. Recordemos, Eugenio Siracusa fue Juan el Apóstol que escribió el Apocalipsis. Por eso dice, él le había anunciado a ustedes que sacudiré el aire, el agua, el fuego y la tierra. Esta profecía está en pleno desarrollo y llegará el día en el que exterminaré a muchos habitantes de la tierra con toda mi fuerza y mi santa ira. Recordemos, la santa ira es la santa justicia, la cual será potente como el diluvio universal de bíblica memoria, que en comparación habrá sido un acto de misericordia. Haré caer del cielo piedras ardientes y de las vísceras de la tierra haré vomitar sobre vosotros su sangre mortal. Seguramente se está refiriendo a los volcanes. Mi espíritu está profundamente dolorido, dice Adonai. Me habéis traicionado, habéis dicho no a la oferta de redención de mi unigénito Hijo Cristo. Ahora se aproxima el día y la hora del juicio universal. No tendréis perdón, no tendréis misericordia. Os echaré del planeta Tierra y os haré arrastrar como serpientes en el oscuro y frío mundo del Hades, donde estará esperándolos la muerte segunda. En este lugar deberéis sufrir durante 700 millones de vuestros años para después volver a ser seres humanos, un día con un espíritu libre pero obediente a las leyes de su creador. Preparaos, por lo tanto, mi día se acerca y Jesucristo, mi Hijo Sagrado, está pronto para hacer mi voluntad. Ay de vosotros, asesinos de la vida. Ay de vosotros, sacerdotes y traidores de la Iglesia de Cristo. Ay de vosotros, porque se acerca vuestro fin. Bienaventurados aquellos que han permanecido íntegros en la fe y en el amor. De ellos será mi nuevo reino en la tierra, el paraíso prometido. Bienaventurados, paz del cielo a la tierra, por boca de uno de mis siervos, por boca de uno de los siervos de mi Hijo Cristo. Mensaje dado en Sala El Pidio, Amar, Italia, 7 de julio del 2011, a través del estimado Giorgio Bon Giovanni. Mensaje titulado La ira o la justicia de Dios. Así es. Ahí primero compartimos un mensaje de la Santa Madre que tenía el deseo de salvar a todo el mundo, pero no puede contener el brazo de la justicia de Dios. Y después viene, ¿qué comprende la justicia de Dios? De esa manera explicamos en qué va a consistir esta tribulación que se está desarrollando ya y que lo hemos mencionado muchas veces, como las 7 plagas, los 7 años que nos quedan hasta el 2032, con los años de tribulación y todas las cosas que van a pasar ahí. Bueno, Jorge, no sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos. Sí, Claudio, agradecemos a JP Más en Español, Canal 26, Andrés Clipa y su informe, al joven periodista de Antimafia y perteneciente a la agrupación Abueroy, Francisco Ciotti, a Sonia Lea por su escrito y a Pier Giorgio Caria por su entrevista a Giorgio Bon Giovanni. Agradecemos también, Claudio, a Claudio Rojas Barrueto, nuestro operador, por permitirnos salir al aire. Así es. Bueno, mis queridos telespectadores,
Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en el horario habitual del programa. Muy buen día.